Le doy gracias a Dios por este tiempo que nos concede para estar juntos, para escuchar su palabra. Después de haber adorado al Señor, creo que la palabra de Dios nos vendrá muy bien, ¿no creen? Entonces, yo quiero que incline su rostro un momentito y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar como debemos hacerlo y que abra nuestros oídos también espirituales. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque hay paz en nuestro corazón en este momento. Y si alguno no tiene paz, dale la paz, Señor, para que reposadamente podamos escuchar de tu palabra, Señor, donde nos vas a hablar, nos vas a ministrar, nos vas a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús, danos denuedo para hablar y entendimiento para entenderla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Quiero que abra su Biblia en Job 2, versículo 9. Job 2, 9. Bien, pues la serie de conferencias Crisis de Integridad en la Iglesia de hoy. Y esta enseñanza o predicación, que es la número 1, yo le titulé a manera de interrogación: ¿hay crisis en la iglesia de hoy? Vamos a leer Job 2:9. Dice así: Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué señora, ¿verdad? La definición de la palabra crisis es la siguiente: es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Esa es la definición del vocablo crisis. Aquí en Job 2:9, donde aparece la palabra integridad, aparece en el hebreo el vocablo tumá, que significa simple y llanamente totalidad. Eso significa. Y este vocablo tiene que ver con la endereza, con la probidad, con la honradez, pero de una manera completa. Habla de integridad, de calidad moral. Es sinónimo de ser incorrupto, libre de mancha. Habla de una persona entera, intachable, irreprensible. Entonces el paquete está bastante fuerte, ¿no creen? Por ejemplo, se habla del pan. Cuando se dice pan integral, significa que tiene todas las propiedades del grano de trigo, que no le rebajan nada. Entonces, esa palabra, tamá, habla de totalidad en la integridad. Entonces, hablar de integridad es hablar de fidelidad total. O sea, no medio fieles, no. Habla de fidelidad total, habla de confiabilidad total en grado superlativo. No media confiabilidad, no. Integridad habla de credibilidad total. Y la corrupción actual de la iglesia cristiana, que está prevaleciendo desgraciadamente, está impidiendo el desarrollo espiritual de la iglesia. La falta de integridad en muchos cristianos, pero sobre todo en los ministros del Evangelio, ha deshonrado el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy lamentable. La falta de integridad es un mal que se ha ido agudizando. Mientras más pasan los días, cada día en el mundo se va agudizando la falta de integridad. Y desgraciadamente también, aparte de que el mundo se está desintegrando, fíjense la palabra, ha invadido las vidas de muchos cristianos, pero también de muchos que ministramos
dentro de la iglesia. Déjeme contarle un episodio que viví en la ciudad de Chicago, un amigo que tengo allá en Illinois. Resulta que yo estaba allí compartiendo en su iglesia. Y me dijo, en un receso que hubo, me dijo, oye, necesito ir a comprar un par de micrófonos, ¿me acompañas? Y le dije, sí, vamos. Llegamos a un Guitar Center y ya pidió los micrófonos, entonces, ¿cuánto? No, pues que $200 y pico. Entonces el pastor sacó una chequera. Entonces le dice, ya le da la cantidad y le entrega el cheque. Entonces cuando lo ve, el cajero dice, no, dice, cheques de pastores no recibo. Entonces le dice, ¿pero por qué no? Dice, no, dice, mire, venga. Y me dice, ven, a ver, ¿qué nos va a enseñar? Y nos metió a su oficina, el manager. Entonces abre un cajón y sacó un fajo así de cheques de pastores que no los podían cobrar porque no tenían fondos. Y a mí me dio mucha pena y me salió. Es increíble que estén sucediendo ese tipo de cosas. Voy a hacer unas preguntas. Usted sígame ahí. ¿Por qué la gente duda de las promesas de los políticos? Por la falta de integridad. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué efectos causa la falta de integridad en los políticos? Crisis política. Pregunta, ¿por qué muchos patrones dudan de sus empleados? Por la falta de integridad y viceversa. Ahora, ¿qué produce esta falta de integridad? Crisis laboral. ¿Me está siguiendo? Ok. ¿Por qué muchas esposas desconfían de sus esposos? Por la falta de integridad. Ahora, ¿cuál es el resultado de la falta de integridad entre los esposos? Crisis matrimonial. ¿Me va siguiendo? Pregunta, ¿por qué muchos hijos no creen en papá? Por la falta de integridad del papá. Ahora, ¿qué produce la falta de integridad en un padre? Crisis familiar. Pregunta, ¿por qué muchos cristianos están dudando de sus pastores y de sus guías espirituales? Por la falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis espiritual en la iglesia. ¿Por qué muchos que creen en Dios, pero no confían en los cristianos? Y mucho menos en pastores. Es bien triste, escucha. Yo soy pastor. A mí me lastima, me siento pues algo que duele el corazón oír a gente que dice, no, hombre, los pastores, hombre, son bien tranzas los pastores. No, son bien abusivos, dicen. Entonces, la falta de integridad de muchas personas, de muchos de nosotros los ministros y de los cristianos, ha producido que gente afuera dice, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, por falta de integridad en nosotros los cristianos. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado es crisis espiritual. ¿Me va siguiendo? Ahora, entonces la pregunta es, ¿hay crisis en la iglesia de hoy? Bueno, hoy se habla mucho de avivamiento, pero la verdad es que la crisis es evidente. Hoy vemos, por ejemplo, en las iglesias que la mercadotecnia se pelea contra la guía del Espíritu. Los métodos humanos están peleando con la guía del Espíritu Santo que Jesús prometió que nos iba a dar para guiarnos. Hoy vemos que el gobierno humano dentro de la iglesia se pelea con el gobierno teocrático o el gobierno de Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Dejó escrito cómo. Pero nosotros, los pastores, somos buenos para inventar. Entonces, vemos que hay una guerra entre el gobierno humano contra el gobierno de Cristo, el gobierno teocrático. Como consecuencia, viene crisis eclesiástica, vamos a ponerle así. También vemos cómo la psicología ha tratado de implantarse en lugar de la palabra de Dios y siempre se está peleando la psicología de los hombres con la palabra de Dios. Siempre
si no hubiera crisis, no viéramos en estos tiempos cómo la mercadería se pelea contra la generosidad de Dios. Mientras que Dios dice, todo el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Nosotros le ponemos precio a la entrada de todos nuestros eventos. Y se está peleando todo, se pelea la mercadotecnia, la mercancía, la mercadería contra la generosidad de Dios. Y eso produce crisis. El relativismo se pelea contra las verdades absolutas de Dios. Hoy hay predicadores que dicen que quieren probar otro camino y que no sé cuánto. Y las verdades absolutas de Dios son, Él es el camino, la verdad y la vida. No dice un camino, dice, Él es el camino. Y se está peleando la relatividad contra las verdades absolutas. Hoy vemos herejías por todos lados peleándose contra la sana doctrina. Desde que oran para que la gente salga del infierno porque tienen fe, hasta gente que está diciendo que van a orar por el diablo para que se convierta, para que se acabe la lucha. Unas herejías peleándose contra la sana doctrina. ¿Y qué me dicen de la mundanalidad dentro de la iglesia? Peleándose la mundanalidad y el libertinaje contra la santidad que el Señor exige a sus hijos. Unos toleran la mundanalidad y el libertinaje y otros quieren caminar en santidad y ahí está la guerra. Eso produce crisis. ¿Y qué me dice del protagonismo pastoral? Peleándose siempre contra la humildad que el Señor demanda de sus siervos. El querer salir en la foto, el querer salir en la primera plana, hasta pago $5,000 para salir en la revista de más circulación acá en los Estados Unidos, porque eso es lo que te va a dar prestigio y te van a reconocer. Y se pelea contra la humildad que el Señor pidió a sus siervos. ¿Y qué me dicen del analfabetismo bíblico? Peleándose contra el conocimiento de Dios. Gente que es increíble la montón de cosas que la gente dice, que Dios dijo. Y se pelea contra el conocimiento de Dios. Viene alguien, te explica las escrituras en su contexto y todo. Dice, no, la letra mata, dicen. Es increíble. Todo esto es producto de la crisis que hay dentro de la iglesia. Ya ni qué mencionar del emocionalismo. Peleándose contra la verdadera fe. La verdadera fe es aquella que se apoya totalmente en Cristo, independientemente de las circunstancias que te estén rodeando. Y el emocionalismo no. Y lo que prevalece en muchas de las iglesias de hoy es el emocionalismo. Ahora, es emocionante sentir la presencia de Dios, pero si no la sientes, ¿significa que Dios no está? Hay gente que dice, hoy no hubo profecía, Dios no habló. Por favor. Con una ignorancia de las escrituras espantosa. ¿Y qué decir de exasperar las emociones de la gente cuando lo que tenemos que sembrar es la palabra de Dios? Muchas veces yo no tengo ganas de predicar, pero yo no estoy sirviendo a Dios porque sienta bonito o no deje de sentir. Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida, aunque yo vea que a mi alrededor las cosas no son como yo quisiera. Entonces, siempre se está peleando el emocionalismo contra la verdadera fe. Entonces, una persona de integridad vive correctamente. Una persona de integridad no está dividida, ni es una persona diferente en las diferentes circunstancias. No, una persona de integridad es la misma persona en privado y en público. Lo que yo soy aquí arriba y cuando estoy enfrente de la gente, tengo que ser el mismo. Eso me exige la integridad. Tengo que ser el mismo en mi familia, con mis hijos, con la gente que me conoce. No se puede. Spurgeon dijo que hay predicadores que predican tan bien que nunca deberían bajarse porque cuando se bajan viven terrible. Entonces, no, una persona íntegra es íntegra en lo privado y en lo público. Déjeme contarle una historia que sucedió aquí en los Estados Unidos. Yo le puse esa historia, el adúltero honrado. ¿Cómo es que el adúltero honrado? Bueno, resulta que una pareja entraron a una tienda de esas 7-Eleven
Entonces compraron algo y pagó con un billete de $10 lo que compraron. Entonces la señorita, la cajera, se equivocó y le dio cambio de un billete de $50. Entonces ellos salieron y él revisa su cambio y se da cuenta que le dio mucho más de $40. Se equivocó la señorita. Entonces aquel hombre se regresó y le dice, discúlpeme, pero yo le pagué con un billete de $10, de $10, y si usted me dio cambio de un billete de 50, y en eso iba pasando el gerente, el manager, y se sorprendió y dijo, vaya, todavía hay personas íntegras en este mundo. Dice, oiga, pues lo felicito, muchas gracias, y la más contenta era la cajera, ¿no? Entonces dice, oiga, déjeme sacar una fotografía de ustedes dos para publicarlo y sacarlo de que todavía hay gente íntegra aquí en este país. Entonces dice, no, espérame, pero ¿por qué no? Y dice, no, espérame, es que con la mujer que ando no es mi esposa. Eso es lo que por eso yo le puse el adúltero honrado. Bueno, hay cristianos y hay pastores que podemos decir que es como el cristiano fiel, pero mentiroso. ¿Me explico? O sea, no hay dualidad, hay división, no hay totalidad. Entonces una persona de integridad es auténtica. Es una persona de integridad. No hay duplicidad de actitudes ni de acciones. Pablo, el apóstol, hace una lista de calificaciones para un pastor de una iglesia y dice, en 1 Timoteo 3:7, dice, es necesario, refiriéndose al que quiere gobernar la casa de Dios, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué dice que tenga buen testimonio con los de afuera? Porque se reconoce que adentro debe tenerlo. Pero no solo aquí adentro, sino debe ser también allá afuera con los de afuera. Si fuéramos con sus vecinos, donde usted vive, y les preguntáramos, incluyéndome yo, por supuesto, les preguntáramos, oiga, ¿qué opina de su vecino? ¿Qué diría la gente de usted o de mí? Eso está interesante, ¿no? No lo sé. Entonces, esta cualidad de tener un buen testimonio habla de carácter. Es una cualidad deseable no solo para los ministros, sino también para todo cristiano. Entonces, nosotros los cristianos, según la Biblia, debemos de ser irreprochables en nuestro testimonio público y privado. Ahora, en nuestro hogar, con nuestra familia, ¿qué piensa nuestra esposa de nosotros? Bueno, es más, ¿qué piensan nuestros hijos de nosotros? Eso ya se mete uno hasta adentro. No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a que se hiciera una encuesta y se les preguntaran a tus hijos, John, oye, ¿tú qué opinas de tu papá? O que fueran con mis hijos, ¿tú qué opinas de tu papá? El pastor Chuy Olivar, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos estarían dispuestos? Uy, por eso que estoy predicándole al aire. ¿Qué pasó? ¿Cuántos estarían dispuestos? No, todavía no. Bueno, sigamos con la enseñanza. Job había sido probado por Dios. Le dio permiso a Satanás para perjudicarlo. Conocemos la historia. Perdió hijos, posesiones, todo. Y él había dicho, Jehová dio, Jehová quitó. Pero su esposa no era del mismo modo de pensar y lo atacó a Job. Y es cuando le dice en Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún sigues confiando en Dios? ¿Aún quieres seguir siéndole fiel a Dios a pesar de lo que te está pasando? Y fíjense lo que le dijo, maldice a Dios, dice, y muérete. Pero fíjate la respuesta de Job en Job 2:10. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job,
con sus labios. Yo sé que anda por ahí una doctrina que ya tiene sus años metida en el cristianismo, que dicen que Job dijo una mentira cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, dicen, porque fue el diablo el que le quitó, dicen, pero ¿quién le dio permiso al diablo? Entonces, ¿quién fue el autor intelectual? Lo que pasa es que estos no entienden que Dios sigue siendo el gobernador, el que tiene todo en control. Entonces, no, Job dijo una mentira, que no sé qué. Aquí dice claramente que en esto no pecó Job. Significa que habló con verdad. Entonces, Job mantuvo su integridad sin importar las circunstancias. Estaba pasándola mal. Job es el tipo de personas a la que yo llamo una rara especie en peligro de extinción. Es que la verdad que, bueno, todos somos pasados por el crisol, todos, nadie de aquí se sale exento. A todos Dios nos prueba, ¿no es cierto? Dios está buscando en cada uno de nosotros integridad. Tu país necesita ciudadanos íntegros. Tu esposa, las esposas necesitan esposos íntegros. Los hijos necesitan padres de integridad. Nuestras congregaciones están esperando que tú y yo como pastor, los que somos pastores, andemos en integridad. Nuestra gente la gente que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo está esperando que nosotros seamos fieles, que seamos confiables y leales a Dios y a ellos. Mira la historia que te voy a contar. Eso me lo contó un líder de una iglesia. Resulta que el pastor siempre regañaba a los hermanos porque pues, él decía que no llegaban temprano en la mañana porque se acababan viendo el fútbol. Y más cuando jugaban las Chivas, pues eso fue en Guadalajara. Entonces siempre estaba diciendo, no, que es su fútbol del demonio y que sabe qué tanto. Y les decía un montón de cosas, los regañaba, ¿no? Y bueno, está bien porque a veces los cristianos cambiamos las cosas las cosas de Dios por un plato de lentejas. Pero resulta que cada domingo les estaba allí diciendo cosas. Bueno, resulta que se viene el mundial pasado en Alemania. ¿Fue en Alemania? ¿Sí fue en Alemania? Ah, sí, están bien informados, ¿verdad? Y entonces resulta que el pastor les dijo, ¿saben qué? Me voy a meter en ayuno y oración 3 semanas. Entonces, los había convocado él a toda la iglesia, pero después les dijo, no, siento que yo debo de hacerlo solo. Nadie me moleste. Bueno, está bien el pastor solito allí con el Señor. Pues resulta que llega el mundial y está el partido allí de México y todo el asunto y pasan la cámara y ¿a quién creen que enfocaron? Al pastor. Aleluya. ¿Cómo aleluya, brother? Al pastor lo enfocaron y como los miembros de su iglesia eran bien aficionados al fútbol, que lo ven al pastor, oye, el pastor. Y luego, cuando ya se aventó 3 semanas por allá el pastor, un dinero que habían juntado para no sé qué, se gastó como $15,000 por allá. No, es en serio. Y cuando regresó, le dijeron, oiga, pastor, ¿dónde estaba usted? No, orando. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. ¿No les da vergüenza? A mí me da vergüenza. Es más, les voy a decir una cosa. Yo soy pastor, pero también sé hacer otras cosas. Y a veces cuando entro a los Estados Unidos que me preguntan, ¿a qué se dedica? ¿Saben? Una vez entrando en Dallas, me dice, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy pastor. Dice, usted es de los que viene a sacudir el árbol. Así me dijo. O sea, hacer sus giras. Yo sé que ustedes vienen a llevarse dinero de aquí, dijo. Entonces yo le dije, no, discúlpeme. Le dije, en este caso es al contrario. Digo, porque nosotros hemos enviado misioneros a los Estados Unidos. Tenemos 4 o 5 iglesias. Y de México los sostenemos. Dijo, ¿qué? ¿De México? Me dijo. Dice, no te voy a dejar entrar, me dice. Yo le dije, bueno, pues, está bien, no hay ningún problema, nada más que usted debe de considerar. Entonces dice, ok, dice, te voy a dejar entrar, dice.
Pero aquí en la dirección que me dejas, dice, yo te voy a mandar agentes, me dijo, y te voy a investigar y te voy a perseguir a donde quiera que andes. Le dije, hágalo, yo no vengo a llevarme la dolariza de aquí. Ahora, ¿por qué me dijo eso? Entienda, el buen entendedor. Entonces, ya a veces digo, bueno, pues soy músico, porque también soy músico. Soy músico. No estoy mintiendo, pues me da vergüenza. Es la verdad, hermanos. Ya no sabe uno ahorita a estas alturas cómo está el asunto. Mira, el progreso de un país depende más del carácter de sus habitantes, de su integridad, de su honestidad, que de la forma o sistema de gobierno. ¿Entendieron eso? Lo voy a repetir. El progreso de un país depende más del carácter de sus habitantes, de la integridad de ellos, de la honestidad de ellos, que de la forma o del sistema de gobierno. Tú puedes vivir en un sistema ateo, comunista y ser íntegro. Tú puedes vivir en un sistema de gobierno como capitalista como en los Estados Unidos y ser íntegro. Entonces, el progreso de una iglesia, de una familia, depende más del carácter, de la integridad de la persona que del dinero que se tenga o del éxito que hayas alcanzado. Fíjate, hay una organización, este dato ya tiene algunos años, pero me viene a la memoria. Hay una organización que se llama Transparencia Internacional. No sé cuántos saben que hay esta organización. ¿De qué se encarga esta organización? Es una organización a nivel mundial. Esta organización mide por medio de pruebas científicas y dinámicas, prueba la integridad de los ciudadanos de los países. Fíjate qué interesante. Y hace unos años hicieron una prueba en varios países, en Japón, en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Caracas, como en 50 países. Bueno, la prueba consistía en tomar una cartera con dinero del país y en las casetas telefónicas públicas las dejaban olvidadas, o sea, a propósito, ¿me entiende? La prueba consistía en a ver cuánta gente regresaba las carteras, porque traían la identificación y el domicilio donde podían regresar las carteras. Y dejaron al mismo tiempo, a la misma hora, en todos los países, aquí en América y también en Oriente, dejaron las carteras. Y comenzaron a verse los resultados después de una semana. Bueno, en Japón, el 80% de las carteras fueron regresadas. En Japón. En Finlandia, como el 85% de las carteras fueron regresadas. En los Estados Unidos, apenas llegó al 60%. O sea, pasaron de panzazo, decimos en México, ¿no? O sea, sí apenas, así una calificación de 0 al 10, como 6 en la escuela, ¿no? Pero cuando llegan, por ejemplo, a países como Venezuela, no, hombre, el 3%. Pero ¿saben qué? Yo soy mexicano. ¿Y saben cuántas carteras regresaron en México? Ni una sola. ¿Verdad las agua, no? Ni una sola cartera. Increíble, ¿no? Increíble. Una vez iba con mi papá, que ya se fue con el Señor. Fuimos a buscar a una persona. Y entonces yo iba conduciendo, me metí así por un barrio y vi a la mitad de la calle una cartera tirada. Y estaba bastante gruesa. Entonces yo me paré, la recogí y me hice a un lado, me estacioné y le dije a mi papá, le dije, mire papá, ¿qué es? Me dijo, le dije, es una cartera. Entonces la abro y pues tenía bastante dinero, pero tenía credenciales y en una venía la dirección. Entonces dijo, la calle fulana de tal, a ver, vamos a buscarla. Y era allí donde estábamos, era esa calle.
Entonces busqué el número y ya lo encontré como a 20 metros. Entonces toco y sale una señora. ¿Y qué se le ofrece? Le digo, es que me encontré esta cartera, le digo, y pues aquí viene el domicilio y vengo a entregarla. Entonces le grita a su hija, hija, tu cartera, le dice. Entonces sale la muchacha y es una muchacha que traía, como que le dio parálisis, ¿cómo se llama? Poliomielitis. Entonces ella se venía empujando con sus bastones. Entonces me dice, ay, muchas gracias. Entonces la señora me miraba así y me dice, ¿y dónde se la encontró? Le dije, aquí estaba a la mitad de la calle. Ay, hija, cuando atravesaste la calle. Entonces la señora me miraba así, ¿y por qué la regresó? O sea, como que empezó a reflexionar, ¿no? Como diciendo, a lo mejor yo no la regreso. No sé. Entonces yo le dije, no, simplemente no es mía la cartera. Yo no puedo decir que así me enseñó mi papá, porque así no me enseñó. Pero eso sí nos enseña nuestro papá celestial. Entonces el asunto, hermanos, es este. Ser cristiano, hermanos, no es traer un pececillo en la parte trasera del auto. Muchos en lugar de pez traen una piraña. Ay, Dios. La verdadera prosperidad de una iglesia, escuchen bien, la verdadera prosperidad de una iglesia depende del carácter íntegro y honesto de sus miembros. Pero empieza por el pastor. A ver, las ovejas digan. Empieza por el pastor. No sé cuántos pastores hay aquí. Pero Dios y el cristianismo son honrados por la integridad y la fidelidad de los cristianos, de sus hijos. Exactamente, así es. Mire, una vez, le voy a contar esta historia, ay Dios. Resulta que a mi auto le necesitaba servicio. Entonces fui y lo dejé allí en el taller. Entonces dije, me voy a tomar un taxi, pero dije, no, me voy a subir en un micro, en un autobús donde va toda la gente. Me voy a subir. Entonces ya estoy ahí en la esquina y me subo. Entonces le pago con un billete de 10 pesos. En aquel entonces había billetes de 10 pesos. Entonces yo le pago y él me miraba por el espejo. Ahí ya en México ustedes saben, ¿no? Los que no son de México se aguantan, porque no puedo explicar más. Entonces me miraba así por el espejo y yo así parado. Entonces el dinero lo llevan aquí. Entonces agarro así, miren, y me lo da. Entonces yo lo agarro y me voy y me siento. Entonces lo empecé a revisar y dije, ay Dios, me dio mucho cambio. Entonces me levanté. Le dije, oiga señor, me dio mucho cambio, se equivocó. Y luego se sonríe y me mira por el espejo. Dice, no me equivoqué. Dice, usted es predicador. Dice, usted es predicador. Dice, yo he ido allí por la de Colón. Dice, yo he ido un par de veces. Dice, y cuando lo vi parado ahí en la esquina, haciéndome la señal de que quería subirse, dije, sí, es el pastor. Le voy a poner una trampa, a ver si es cierto lo que predica. Así dijo. El tipo no era cristiano, ¿eh? Entonces yo le dije, no, discúlpeme, maestro. No, discúlpame, maestro, le dije, eso no se vale. Le dije, ¿sabes por qué? Porque si yo no me hubiera fijado, tú te quedas con la idea de que yo soy un tranza. Le dije, ¿sabes qué? Así no se vale. Y dice, no, pues yo lo vuelvo a hacer cuantas veces. Dice, porque, ay, sí, no, todos somos iguales. Dice, bueno, total, yo ya le regresé el dinero y fui y me senté. Pero vean, qué cosa, ¿no? La gente nos está viendo, hermanos. ¿A poco creen que no? Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre, dice, íntegro. A ver, pongan atención a esto. Lo que ahora tienes, tu casa, tu auto, tu dinero, etcétera, etcétera, lo que tú posees, los bienes que tú posees aquí ahora. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo los obtuviste? No me contestes.
porque esta es una prueba de examen personal. No se vale copiar. ¿Cómo lo obtuviste? O sea, el auto que tú traes, lo que tienes ahí en tu casa, tu cama, las cosas, ¿cómo los obtuviste? ¿Honradamente? ¿O fraudeando a otros? ¿O robando en el trabajo? Ahora, escuchen bien, ¿cuántos de nosotros podemos sentarnos en el auto que traes, si tienes auto, y levantar tu rostro al Señor y decirle, esta es una bendición tuya? ¿Cuántos pueden levantar su rostro directo con el Señor? Y a los pastores, el auto que tienen, la casa que tienen, ¿cómo fue? ¿Manipularon a las ovejas? ¿Les vendieron los milagros? ¿Cómo obtuvieron eso? ¿Podemos enfrente de Dios y decirle, Señor, gracias porque esa es una bendición tuya, o fue manipulación de nosotros? Bueno, yo puedo hacer una tranza y decir amén, amén, sí, gloria a Dios, pero Dios me conoce. O sea, yo puedo engañarlos a ustedes, y ustedes también, a mí. Y ustedes poner cara de santo que yo no hice nada, de Juan Diego, y yo ponerles cara de Martín Lutero. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios te conoce. Dios me conoce. Él sabe lo que yo tengo, Él sabe cómo lo obtuve o cómo me llegó a mis manos. Algunos no me están viendo muy amablemente, pero somos más los que están viendo amablemente, así es que las llevamos de ganar. Ay, hermano, está pesado esto, ¿no? Dios es honrado por sus pastores y por los que dicen que son sus hijos cuando caminamos en integridad. Honramos a Dios, hermanos. Salmos 25, 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he confiado. A Dios le agrada la integridad. En primera de Crónicas 29, 17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. La rectitud de corazón te agrada. O sea, Él sabe las motivaciones del corazón. Él las conoce. ¿Sí? El salmista decía, escudriñame, oh Dios, y prueba mi corazón. La palabra escudriñar significa escarbar. O sea, David estaba diciendo, escarba dentro de mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, actitudes que no son, que no le dan gloria a Dios. Y líbrame, aún guárdame de los pecados, decía, que me son ocultos. Dios conoce los corazones. Nada, yo sé que ustedes lo saben esto. ¿Verdad que lo sabían? Nada más se los estoy recordando. Que Dios conoce nuestro corazón. Él sabe por qué yo estoy aquí, fíjate. Yo te la puedo poner así, no, pues para servir al Señor, ¿verdad? Yo estoy aquí porque yo, para servir al Señor. Pero, como Dios sabe, yo te puedo decir eso, pero tal vez pueda tener una inclinación desviada ahí en mi corazón, ¿no es cierto? O sea, no, pues yo voy por la ofrenda. Esto no les gusta a los pastores, que estoy diciendo, no les gusta, yo sé, porque yo soy pastor y a mí no me gusta tampoco. Pero tenemos que ser autocríticos, hermanos, y hablar con la verdad. Y como dice la Biblia, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Verdad que así dice? Salmo 78, versículos 70 y 72, ahí leemos que David, hablando de Israel, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos, hablando de Israel. Pero a mí me llama la atención esto, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. O sea, el corazón de David era genuino. Se equivocaba, y unos errores feos. Sin embargo, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense que hay una diferencia. El varón conforme al corazón de Dios es un hombre que se equivoca también, como David, pero también es íntegro para reconocer cuando se equivoca.
¿Sí? Entonces, él dice que los pastoreó con la integridad de su corazón. O sea, en su corazón, el corazón de David era genuino para apacentar las ovejas de Dios. Yo les pregunto a los pastores, ¿por qué eres pastor? ¿Saben qué dicen los aspirantes al pastorado ahora? Dicen, no, yo quiero ser pastor, hombre, les va re bien. Hombre, todos los pastores que yo conozco se han hecho ricos, dice. Algunos hasta jet, avión privado traen. Yo quiero ser pastor, dicen. Nosotros tenemos una escuela bíblica y mire, insistimos constantemente sobre las motivaciones del corazón y aún así hemos tenido casos tuvimos el caso de un hombre que decía, cuando yo me gradúe, le comentó a otros, dice, yo voy a poner mi iglesia, dice, es un tremendo negocio. Así dijo. Entonces lo reprendieron, ¿tú cómo piensas eso? ¿A poco? No nos hagamos, todos, es por negocio. Y estaba ahí como estudiante. Entonces lo llamamos, oye, alguien vino y nos dijo, oye, ella se iba a graduar, imagínate. Dice, en cuanto me den mi título, dice, pongo mi negocio. Imagínate nomás. No, pues lo llamamos, oye, que tú andas diciendo esto. Y dice, sí, ¿a poco no es cierto? ¿A poco no se haga pastor? Me dice. Le digo, ¿no me haga qué? Le dije, no, sabes que estás muy equivocado. Es más, si tú te metes al ministerio sin ser llamado y con esa mentalidad, tú eres un lobo disfrazado. Le dije, es más, haz una cosa, no te vamos a dar tu título. Y no se lo dimos. No se lo dimos. Porque lo iban a usar y como la gente hoy se apantalla, se maravilla con los títulos, y dije, cómprate uno por internet, son re baratos. Proverbios tiene muchos versículos que hablan de la integridad. Por ejemplo, en Proverbios 10:9, en una versión parafraseada dice, Proverbios 10:9 dice, el que anda en integridad anda seguro. Fíjate, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Una persona de integridad tendrá buena reputación. Y no tendrá temor de ser expuesta o descubierta. ¿De qué? Pues si no es condenada. ¿Sí? La integridad brinda un camino seguro a través de la vida. Ahora, escúchame bien. Te podrán acusar de muchas cosas. Jesús lo acusaron de borracho, de comilón, le dijeron que tenía demonio, lo acusaron de todo. Pero nunca le pudieron probar nada. A ti te pueden acusar de todo. Eso no lo vas a poder evitar. Y si tú eres íntegro y no tienes nada que esconder, no debes de preocuparte. Pero si lo que están diciendo es verdad, preocúpate. ¿Sí? Entonces, no podemos evitar que la gente diga cosas de nosotros. Pero si es mentira, pues que te lo comprueben. Y si no, el que nada debe, nada teme, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, quienes siguen la corrupción o la mentira serán destruidos por las decisiones y las acciones de sus vidas, por su falta de integridad. Hay un libro que escribieron aquí en Estados Unidos. Los autores son James Patterson y Peter Kim. Es un libro que se llama El día que Estados Unidos dijo la verdad. Les voy a leer algo. ¿En qué consiste este libro? Bueno, básicamente hicieron una encuesta. Ellos usaron una técnica de encuesta que garantizaba a los encuestados aquí en Norteamérica la privacidad y el anonimato para que pues hablaran con libertad, ¿no? Entonces, estos autores pudieron documentar que lo que los estadounidenses realmente creen y hacen. Bueno, los resultados fueron asombrosos. Y más o menos son así, sintetizando. En primer lugar, encontraron que aquí en Norteamérica no existía ninguna autoridad moral. Dicen ellos, escribieron, que la mayoría de los estadounidenses están haciendo sus propios códigos morales. O sea, lo que a mí me puede parecer bueno, a ti te parece malo. O sea, en un país que se aprecia ser cristiano, Bueno. Este libro asegura que la encuesta dice que solo el 13% de los norteamericanos, ¿cuántos millones son ahora aquí en Estados Unidos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿300 millones? ¿Alguien sabe?
No, más de 200 son. Casi 400. Bueno, vamos a 300. Yo tengo la información que son aproximadamente 300 millones. Ok. El 13% de 300 millones no creen más bien en la totalidad de los 10 mandamientos. O sea, nada más los que se les acomodan. Fíjate nomás. El 40% creen solamente en 5 de los 10 mandamientos. Y varía. Y algunos no creen en eso del adulterio, no adulterio. Es que no, que todo lo hacen. No, yo no creo en ese mandamiento. En segundo lugar, encontraron esos encuestadores que los estadounidenses, hablando generalmente, no son honestos. Eso dice el libro, ¿eh? Y aquí si usted se la va a sacar, va a decir, yo soy mexicano, made in Mexico, va a decir. No, usted vive aquí. ¿O no? No se preocupe, yo vivo en un lugar donde no regresaron ni una cartera. Pero encontraron que los estadounidenses generalmente no son honestos. ¿Por qué? Dicen estos autores que la mentira ha llegado a ser una parte integral de la cultura norteamericana. Es ya un rasgo de la personalidad del estadounidense, dice aquí su encuesta. Mentimos, dice el autor, y ni pensamos en ello. Mentimos sin ningún motivo. Los autores estiman que el 91% de los norteamericanos mienten regularmente. El 91%. ¿Cuántas iglesias hay en los Estados Unidos? Bueno, en tercer lugar encontraron, y dice este libro, usted lo puede consultar, el matrimonio y la familia ya no son instituciones sagradas. O sea, ya nomás se rejuntan, como dicen en México. Fíjese lo que captaron estos señores. Dice así, si bien seguimos casándonos, plasmando el pensamiento norteamericano, hemos perdido confianza en la institución del matrimonio. Aseguraron los autores que una tercera parte de los hombres y mujeres casados, una tercera parte, confesaron haber tenido al menos una aventura extramarital. Y el 30% ni siquiera están seguros si aman a su cónyuge. En cuarto lugar, encontraron que la ética cristiana en el trabajo ha desaparecido. ¿Cómo es esto? Sí. Los trabajadores en los Estados Unidos admiten francamente que pasan más del 20% de su tiempo laboral, es decir, como 7 horas a la semana, la pasan en su trabajo holgazaneando, no haciendo nada, haciendo como que hacen y no están haciendo nada. Eso representa una semana de 4 días a lo largo de toda la nación en lugar de 5. Fíjese, según este libro de estos encuestadores, así piensan los norteamericanos el día de hoy. El 77% dice, no veo el motivo para guardar el día del Señor, o sea, el domingo, pues. No veo el motivo para guardarlo, 77%. Por eso muchas iglesias han cerrado. Se dice que aquí en los Estados Unidos cierran alrededor de 500 iglesias al año. Eso es otro dato de otra encuesta. ¿Qué pasó? En la misma cuna del país que más misioneros envió a todo el mundo. ¿Qué está pasando con este país? Algo está pasando, ¿no? ¿Avivamiento? No te pongas vivo y mientes. No, ¿cuál avivamiento? No se dejen engañar. Hay una crisis terrible. Adentro y afuera. El 74% aseguró, robaré si se me presenta la oportunidad. El 64% dijeron, mentiré cuando me convenga, siempre que no cause ningún daño a nadie. El 53% aseguraron, engañaré a mi cónyuge, después de todo él o ella haría lo mismo que yo. 53%. ¿Saben que el divorcio en la iglesia cristiana ya es una plaga? ¿Qué está pasando? ¿Avivamiento?
El 50% dicen que en el trabajo, dice, aprovecharé los espacios cuando no me estén viendo para no hacer nada. Ahora, en otra encuesta, aparte de este libro, es otra encuesta que hicieron hace como 3 años, en una convención de pastores donde había como 4,000 o 5,000 pastores, hicieron una encuesta también con promesa no ponían el nombre, pero que dijeran la verdad. Y esta encuesta, escúchenme bien, hermanos, arrojó que 53% de los pastores aceptaron ser aficionados a la pornografía. Por eso este país está en crisis. ¿A poco creen que es casualidad? ¿O no está en crisis? Por fe no, dicen los positivistas. El cristianismo en este país está en crisis. Pero no solo en este país, en Latinoamérica también. Yo me doy cuenta de un montón de cosas, por misma razón de que conozco gente y estás en muchos lugares. Algo tiene que suceder en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen así es? Algo tiene que pasar y dejar de fingir que somos cristianos. Porque si seguimos fingiendo, ¿qué tal si Jesús tenía razón cuando dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si Satanás logra hacernos creer que podemos pecar deliberadamente y no tener consecuencias? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si Dios no es solo Dios de amor y perdón, sino también un Dios de justicia y de ira? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si es verdad que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si nuestro amor por las cosas de este mundo demuestra que no pertenecemos a Cristo? Ay, Dios. Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si realmente no estamos en la fe? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si no me he arrepentido realmente de mis pecados contra Dios? Y creo que soy cristiano cuando no lo soy. Y si seguimos fingiendo, ¿qué tal si Dios nos hace responsable por cada mentira y por cada pensamiento ilícito? Si seguimos fingiendo, ¿y qué tal si Dios considera mi deseo ilícito como adulterio y mi odio como homicidio del corazón? ¿Qué tal si estoy ignorando al Dios que me dio la vida y que me da cada respiro? ¿Qué tal si lo estoy ignorando, aunque vengo a la iglesia? Los de la iglesia y en Apocalipsis tenían a Jesús allá afuera. A ellos fue los que les dijo, yo estoy a la puerta de su corazón llamando. ¿Y qué tal si la convicción que siento en mi corazón me ha impulsado a que me arrepienta verdaderamente y no lo hago? ¿Qué tal? Algo tiene que pasar, hermanos. Termino con esto, Salmo 15, versículo 1. Salmo 15, 1. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Salmo 15, 1. Abra su Biblia ahí. ¿Ya lo tiene? Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Qué había en el tabernáculo? El arca, ¿se acuerdan? ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí es, Señor, ¿quién puede estar en tu presencia? Y luego hace otra interrogante, ¿quién morará, vivirá? Habla de una permanencia. ¿Quién morará permanentemente en tu monte santo? Que también simboliza aquí la presencia de Dios. Versículo 2, viene la respuesta. El que anda, ¿cómo? En integridad, en totalidad, aquí y afuera. En privado y en público. ¿Saben dónde es donde verdaderamente es probada la santidad de un cristiano o de un pastor? Cuando estás solo. Cuando estás solo.
Ahí es donde realmente es probada tu santidad. Cuando estás delante de la computadora, cuando estás tú solo o tú sola. Y luego viene bajando la señora y le cambia. Y de pronto se le atora ahí el asunto y le apaga así. ¿Qué estabas viendo? Dice la señora. No, nada, mi vida, no, nada. No, ¿por qué? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué estabas viendo? No, nada. Y le abre y la prende allí o le mueve y dice, esto estabas viendo. Y mañana vas a predicar, le dice la esposa al pastor. Y mañana vas a predicar. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Si juicio de Dios no cae como cayó en la primera iglesia con Zafira y Ananías, que por una mentirita, por una transita, ¿se acuerdan? ¿En Hechos? Si el juicio no cae, les voy a decir algo. ¿Saben por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. Se creen muchos que son la iglesia de Cristo. Pero si fueran la iglesia de Cristo, escúcheme bien, dice la Biblia que el Señor al que ama, disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, dice. Ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si alguno no es disciplinado, dice, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Saben por qué Dios no disciplina a un montón que están metidos en las iglesias que hacen lo que les da su gadarena gana? Porque no son sus hijos, por eso. Pero escúchenme bien, si a ti Dios te disciplina y te duele, dale gracias a Dios porque eres su hijo y te está corrigiendo. Pero si tú eres de los que vives dentro de la iglesia, predicas, hasta tumbas a la gente y hasta conviertes el agua en vino, pero eres de doble vida y no te pasa nada, eres un bastardo. Eso suena muy duro. Así es que si el Señor te disciplina, llora todo lo que quieras, pero dale gracias porque eres su hijo. Versículo 2. Entonces, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Aquí hacer justicia habla de vivir rectamente. Eso significa aquí. Dice, y habla verdad en su corazón. O sea, es constante. Ahora, ¿tenemos errores? Claro que los tenemos. Pero yo lo expliqué con el corazón de David. Era íntegro, pero se equivocaba, sí. Pero también cuando fallaba, reconocía. Entonces, versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Aquí calumniar significa hablar con dolo, con el ánimo de herir, de desgarrar el corazón. Entonces, ese hablar con dolo contra alguien, habla de palabras que llevan la intención de destruir a esa persona, hablando mentiras. Pero no solo eso, dice, ni hace mal a su prójimo, habla de violencia física, ni admite reprocho contra su vecino, significa que no admite injuria ni afrenta. Versículo 5. Aquel, dice, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso, ¿qué? Cambia. Este versículo 4, en una versión parafraseada, se lee así. Solo el que se aparta de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Eso habla de integridad. Y termina versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, o sea que no te vendiste para quitarle el derecho al otro. Dice, el que hace estas cosas, lean bien lo que dice, el que hace estas cosas, ¿qué? No caerá jamás. Eso está poderoso. El asunto es todo lo que viene arriba. Y ese es un reto para el cristiano más joven, para el más sencillo de los cristianos,
para el pobre, el rico, para el intelectual cristiano, para el ignorante intelectual, o como quieras decirle, falto de cultura, lo que tú quieras, para el pastor, para el diácono, para el ujier. Esto es para todos. ¿Qué está esperando el Señor, hermanos? Está esperando, Él quiere que estemos en su presencia. Pero ¿cómo nos podemos estar en su presencia si somos duales o tenemos dualidad? O tenemos una doble moral. ¿Saben que hoy en la mañana estaba viendo un video? No, anoche en la tarde. Anoche. No, entrando la noche, estaba checando ahí mis correos y alguien me dijo, mira, ve este video. Y era un predicador famosísimo, conocidísimo, que es de todo sabido que le gusta maldecir a la gente públicamente. Yo traigo una maldición sobre ti. Entonces, este hombre, es increíble lo que yo estaba viendo ahí en el video. Porque él estaba reprendiendo a otro pastor que también hace de las suyas así públicamente, ¿no? Y todo el mundo se da cuenta. Pero nadie le dice nada porque dice que porque es el ungido de Jehová. Entonces yo dije, es que no puede ser posible. Fíjate, el burro hablando de orejas. A eso se refería Jesús en Mateo 7 cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que mides serás medido. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el ojo de tu hermano? ¿Sí? En la paja en el ojo de tu hermano. Y fíjate cómo, ¿a qué se refiere Jesús? Se refiere a que si tú o yo o cualquiera reprende a alguien, le llama la atención por algo que está haciendo, pero al reprenderle tú mismo estás haciendo eso, a eso se refiere ese versículo. Pero muchos lo tuercen, ¿verdad? Dicen, parece como que ese capítulo 7 de Mateo nos da inmunidad eclesiástica a los pastores. O sea, parece como que podemos hacer lo que hacen los políticos, lo que hace la gente que no es ni cristiana. Entonces, nadie nos puede juzgar porque cállate la boca, no me juzgues porque te va a juzgar el Señor. No, mis estimados. Porque después Jesús, ahí en el mismo capítulo, lo dice muy claramente, hipócrita dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver, o sea, te arreglaste tu cuenta con Dios, reconociste, te retractaste, te arrepentiste y ahora sí tienes calidad moral para sacar la paja del ojo de tu hermano. No sé si entendieron, espero que sí. Pero para eso se necesita ¿qué? Integridad. El reto es bastante fuerte. Así lo siento yo. No hay día que no luche en mi ser interior. No hay día que no luche con mis pensamientos. Yo les estoy hablando con la verdad. No hay día que pensamientos no lleguen a mi corazón. No hay día que no haya una tentación. Todos los días. Todos. No sé si sienten la misma lucha. No sé si sienten las mismas tentaciones. Del mundo, de la carne. Esa es la verdad. Pero ¿saben una cosa? La naturaleza que Dios puso en nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ahora nos ha capacitado para poder vivir la clase de vida que los que estaban bajo la ley no podían por causa del pecado que moraba en ellos. Pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ahora yo le puedo decir no a la corrupción. Ahora yo le puedo decir no a la infidelidad. Ahora podemos detenernos. Podemos decir no y podemos guardarnos, obviamente con la fuerza y el poder de Dios. Entonces, esta congregación, su prosperidad, la bendición de Dios depende de la integridad de sus miembros, de la honestidad de ellos y de los pastores, que de lo bien que se predique. De eso depende, hermano.
Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Y esa maldad es allá afuera y también es aquí adentro. De eso ya hablaremos un poco más. Mañana les voy a hablar honrando o deshonrando el ministerio. Y nos vamos a meter hasta la cocina. Porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y si nos habla y nos habla una y otra vez con mucha paciencia y amor, es porque nos ama y quiere que caminemos bien. ¿Cuántos quieren caminar bien con el Señor? Es tiempo de ir arreglando cuentas con Dios. De verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, reconocemos. Reconocemos que si vinieras hoy, nos encontrarías faltos de integridad, en crisis, en confiabilidad, faltos de credibilidad. Hay crisis, Señor, en el mundo, en todos los ámbitos. Hay crisis económica, hay crisis familiar, hay crisis laboral, crisis matrimonial. También hay crisis en el cristianismo de hoy. Hay crisis en la iglesia, Señor. Necesitaríamos estar ciegos para no darnos cuenta. Hoy el divorcio en la iglesia es una plaga. Hoy los pastores se divorcian y como si nada. ¿Qué está pasando, Señor? Porque hemos dejado de estar en tu presencia. Porque al estar en tu presencia, nos miramos tal y como somos. Porque es como un espejo donde se refleja tal y como somos. Hoy prevalece la mercadotecnia, el gobierno humano, la psicología, la mercadería, el relativismo, las herejías, la mundanalidad, el libertinaje, el protagonismo, el emocionalismo. Hoy, como aquel adúltero honrado, las iglesias se llenan los domingos o se medio llenan, pero al salir viene otra vez la doble vida. La mujer de Job le dijo, ¿aún retienes? ¿Cómo es posible que a pesar de cómo estás, aún retienes tu integridad? ¿Aún quieres estar honorable delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Qué terrible. Sin embargo, Job entendía, y de su boca no salió palabra en contra de Dios. Su vida fue íntegra, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la escasez, en el peligro, en el despojo, en la tragedia. Señor, ayúdanos a caminar en integridad, porque mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perverso camino y rico. Señor, que lo que tenemos o nos has dado podamos disfrutarlo, pero con conciencia tranquila. Señor, que la rectitud y la integridad nos guarden, porque en ti esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos andar en integridad para andar seguros y guardar nuestros caminos. Examínanos, oh Dios, y conócenos, pruébanos. Y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Y guíanos en el camino eterno. Queremos habitar en tu tabernáculo, Señor, en tu presencia, en tu monte santo, hablando verdad, caminando de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Tomemos un par de minutos. Señor, límpianos, límpianos.
reconocemos que hemos fallado, Señor. Que decimos mucho, hablamos mucho, decimos creer mucho, pero en realidad, cuando nadie nos ve, somos diferentes. Se nos olvida que tú nos ves. ¿A dónde, dijo David, huiré de tu presencia? Si me fuera a lo lejos, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y me alejara, allí estarás tú, Señor. Tú escudriñas nuestro andar y nuestro reposo. Conoces nuestros pensamientos. Y antes de que hablemos las palabras, ya las conoces, Señor. Tal conocimiento es maravilloso. Y no logramos entenderlo, pero cuando más o menos logramos entender que tú miras el corazón, escudriñas la mente y el corazón. Si estuviéramos tan conscientes de eso, pecaríamos menos, viviríamos más en rectitud, en integridad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen, sigue así con tus ojos cerrados, no sé cuántos tienen la convicción del Espíritu de retomar el camino de la rectitud, de la integridad en tu vida. Pero si tú tienes esta convicción, yo quiero que te pongas de pie, pero no te dejes llevar por la emoción o no. Yo sé que el mensaje, bueno, está delineado para dar una respuesta, pero piénsalo bien. No que ya no vas a fallar, seguiremos equivocándonos, pero ya expliqué la diferencia. Pero si tú quieres hacer una, ¿cómo le llamo? Un compromiso renovado, o renovar tu compromiso de caminar bien con Dios, ponte de pie ahí en tu lugar. Yo soy el primero en ponerme de pie. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición. Amplia es la puerta, ancho el camino que lleva a la perdición. Y luego Jesús dijo, y muchos son los que caminan por ese camino ancho. Y dijo que angosto era el camino que llevaba a la vida, y pocos. Así dijo, ¿verdad? Pocos. Eso no me parece avivamiento a mí. Algunos dicen que, pero en fin, cada quien. Pero si somos objetivos y ponemos nuestra vista en las Escrituras, siempre fueron pocos los que le dieron una respuesta genuina a Dios. Aquí no hay un estadio de 30,000 personas. Somos unos pocos. Y de esos pocos, es muy probable que no todos se comprometan. O sea, como decimos, les entra por aquí, les sale por acá y... pues estuvo bien, sí, pero ¿a poco el que habló, a poco no? Hace también sus cosas. Soy igual que tú. Somos iguales. Estamos sujetos a las mismas debilidades, ¿sí o no? A las mismas tentaciones. Yo soy igual que ustedes. O sea, aquí nadie se cree nadie más. Pero eso sí, te aseguro, porque Dios conoce mi corazón. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, se la entregué en serio. Y hace 35 años casi ya de eso. Yo se la entregué en serio. Y ya pasaron todos esos años. Y cada vez me pongo más serio con el Señor. Mientras más feo veo las cosas afuera y adentro, más en serio me pongo con el Señor. Pero esa es una decisión personal. ¿Sí? Cierra tus ojos. Y ahí en lo profundo de tu corazón,
reconoce delante de Dios. Reconoce y pídele perdón. Pero así sinceramente, de corazón. Dile, ayúdame, Señor. No podemos nosotros en nuestras fuerzas. No sea que algunos se endurezcan por el engaño del pecado y dejen de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. No dejen que ninguna raíz de amargura, de frustración, de enojo, de ira, de venganza les llena el corazón y comienza el corazón a endurecerse. Y es cuando empezamos a vivir la vida hipócrita. Estamos en tiempos, hermanos, en los que casi diario, de por sí es un ejercicio del cristiano, casi diario debemos examinar nuestro corazón, cada día. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hice así? ¿Cuál es mi motivación? Porque Él conoce los secretos muy guardados. Señor, ten misericordia de nosotros. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y pídele a Dios por él también. Dile, Señor, pido por mí, pero también por mi hermano. Algunos puede ser que se sientan atrapados ahí en la dureza del corazón, en la frustración, ¿sí? Y eso les ha provocado que dejen de alcanzar el favor de Dios. Y se tropiezan, y se tropiezan, y se tropiezan. Y comienzas a vivir la vida religiosa, la vida doble. Y no. Tenemos que sacudirnos todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, en nadie más. Ni en el pastor más ungido, ni en el evangelista, ni en el apóstol más. No. Puestos los ojos en Jesús. Mira a Jesús. Sostente como Moisés, como viendo el invisible. Solo así lograremos llegar al final y decir como Pablo, he guardado la fe. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a todos. Ahora abraza a tu hermano. Dile, Señor, de verdad, queremos todos como un cuerpo caminar hacia la meta. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor.